Bienvenidos a Ghost en Español, todo sobre la banda Ghost en tu idioma. En esta nueva era, Papa Emeritus IV ha renovado su imagen, y en este video veremos algunos detalles, simbología y curiosidades de su vestuario. Uno de los looks es el de Papa con una chaqueta de Tom Baker. Tobias ya había usado este tipo de chaquetas en los Grammy y en su presentación junto a The Helicopters en versión rojo. Aquí la tenemos en azul. Tom Baker ha vestido a famosos como Robert Plant, Roger Taylor, Mick Jagger, entre otros. Sus chaquetas pueden costar más de $1,300 y el parche que lleva también es elaborado por la misma marca. Este look tiene muchos más detalles. En su cuello tiene una especie de bufanda con una calavera, la cual también es marca Tom Baker. Utiliza una chaqueta estilo militar. Esta tiene charreteras en los hombros. Estas se usan como distintivo y adorno en este tipo de prendas. Tiene hilos o flecos llamados canelones. En su chaqueta tenemos diferentes símbolos. El de azufre, la cruz del Leviatán, el sigilo de Lucifer y una estrella de 7 puntas. El sigilo de Lucifer es un símbolo utilizado en el satanismo y luciferismo. Representa a Lucifer y a una herramienta para invocarlo. La cruz del Leviatán o cruz satánica es una variación del símbolo alquímico del azufre, usado en el satanismo. El azufre, por su parte, está asociado con el fuego, que se refiere al espíritu sagrado. También representa el deseo y el caos. La estrella de 7 puntas es una de las imágenes conocidas en la alquimia. También un símbolo utilizado en tradiciones paganas y de brujería. En el chaleco también tenemos 2 diablos muy similares a los que se encuentran en el traje azul. Le consulté a Golgo, su diseñador, y me comentó que no eran los mismos, pero son bastante similares. A los lados de la chaqueta también tenemos el símbolo de Papa. Este vestuario es una mezcla entre estilo tipo militar con rasgos de la era victoriana. Sin duda, uno de los que más ha llamado la atención. En su nueva casulla no tenemos tanta simbología como hemos visto anteriormente. Se encuentra el símbolo de Papa 4 en el centro. Por otro lado, en la éstola tenemos calaveras a los lados, rodeadas de algunos marcos con un estilo muy similar a las del traje azul. A esto se le complementa una especie de cofia basada en el estilo cornet. Este tipo de tocado se originó en la indumentaria femenina en la Europa de los siglos XV y XVII. Se le asocia al griñón, una larga pieza de tela blanca que hacia arriba forma alas o cuernos sobre la cabeza. Fue un distintivo en las hijas de la caridad, también llamadas monjas mariposas. De frente, este tiene una similitud al utilizado cuando era cardenal. Aquí sugiere una especie de evolución con el aspecto de unas alas, muy similares a las que usa en los shows. Y por supuesto, para cerrar, debemos hablar de ellas. Estas alas fueron diseñadas por Bob Bassett, el mismo diseñador de las máscaras de los ghouls. Si aún no viste el video sobre la evolución y las máscaras de los ghouls, arriba te lo dejo. Estas están elaboradas en cuero y tienen un valor de $2,500. Y cuéntame, de todos estos nuevos looks, ¿cuál es tu favorito? Déjame un comentario. Gracias por acompañarnos. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete. Síguenos en nuestras redes sociales. Además, date una vuelta por nuestros otros videos. ¡Hasta pronto! Somos Ghost en Español.